Bueno, un saludo a todas y a todos los que están tomando este curso. Vamos a partir con la presentación que versa sobre las razas locales y criollas como patrimonio biogenético y cultural. ¿Ya? Primero, algunas definiciones. Cuando nosotros pensamos en el patrimonio biogenético y cultural de la agricultura, yo prefiero siempre precisar, y vamos a precisar que vamos a hablar de animales de granja, ya que es una definición por lo demás que ha hecho FAO, por cuanto hay por lo menos tres cosas que hay que decir. Primero vamos a hablar de vertebrados, recordemos que insectos y moluscos también son animales. Segundo, que nos vamos a concentrar en los terrestres, es decir, vamos a dejar de fuera todos los vertebrados que están en el agua. Y en tercer lugar, a los que están domesticados. Desde ese punto de vista no nos vamos a concentrar en otro tipo que no sean estos animales de granja como concepción general. ¿Ya? Los vertebrados terrestres y domesticados, que llamamos animales de granja, constituyen aproximadamente 40 especies que son la base de la alimentación humana. ¿Ya? Es decir, la importancia que tienen estos animales de granja es que básicamente son los animales que comemos mayoritariamente los seres humanos. ¿Ya? Nos alimentamos de esto. Y en segundo lugar, hay que decir también, para tener una dimensión, que estos animales, vertebrados, terrestres, domesticados y de granja, representan el 0,01 de todas las especies de animales que hay en el mundo, entendiendo que la gran mayoría de estas especies de animales, cerca de 7 millones, son, como decía, insectos, son eh, moluscos, son animales marinos. ¿Ya? Por otro lado, centrándonos ya en estos animales de granja, hay que decir que aproximadamente hay 14 especies que concentran la mayoría de nuestro consumo, ¿ya? Y que es lo que llamamos ganadería. Y dentro de esa ganadería existen al menos 8.000 grupos raciales, es decir, son 14 especies, pero dentro de las especies hay diferenciaciones que llamamos razas, y con eso nos vamos a ir aproximando un poco al tema de nuestra presentación. Entonces, eh, cuando hablamos de este gran mundo de los animales de granja, estamos hablando de una pequeña fracción del mundo de los animales. Y dentro de esa fracción hay solo 14 especies ganaderas que son las que generan la mayoría de la alimentación, y dentro de esa hay una gran diversidad, pero una diversidad de razas, no de especies necesariamente. ¿Ya? Hechas estas precisiones, hay que decir que el 30% de esas razas, es decir, 2.000 y fracción, están en riesgo de extinción. Y aquí hay que tener claro que el riesgo de extinción de una raza no es igual al riesgo de extinción de una especie. Es decir, las ovejas no están en peligro de extinción ni las vacas, pero sí hay algunas razas de vaca, hay algunas razas de oveja, algunas razas de cerdo, de cabra, que van a estar en peligro de extinción, y su particularidad está con la probabilidad de desaparecer, ya como patrón racial. Dicho eso, me parece importante comprender un poco a qué me refiero con esto de la diversidad de la especie versus la diversidad de las razas. Y para eso hay que comprender un poco esto que voy a plantear ahora, que es el patrón de especiación. ¿Ya? Cuando una especie animal se multiplica, se produce un fenómeno biológico bien interesante. Partimos de un óvulo fecundado, ¿cierto? Para que llegue a ser un animal adulto y funcional, se tienen que desarrollar por lo menos 10 billones de células a partir de ese óvulo fecundado. Es decir, tiene que haber una multiplicación importante, ¿ya? Pero además de eso, esos 10 billones de células no son de un solo tipo de célula, no es una simple mitosis, sino que además se tienen que formar 200 clases distintas de células para constituir una cabra, un cerdo, un pavo, una gallina. Eh, y eso significa que existe en nuestro desarrollo biológico una memoria de copiado y diferenciación muy estructurada. Es decir, nosotros tenemos un plano, un mapa de instrucciones que permite que esto se realice muchas veces, muchas veces, muchas veces, y siempre en el caso de la especie caprina salga una cabra, siempre en la especie ovina salga una oveja, siempre en la especie bovina salga una vaca. ¿Ya? Y este fenómeno biológico tan estructurado y decopiado es lo que permite que la vida se exprese a través de especies. ¿Ya? No obstante eso,
cada individuo tiene diferencias sutiles con respecto a otro, porque el conjunto de genes que lo constituye tiene ciertas variaciones. Eso nosotros lo entendemos a nivel de especie y a nivel de individuo. No obstante eso, hay grupos de individuos que se parecen más entre sí porque las variaciones genéticas dentro de la especie que poseen esos individuos se parecen más entre sí que con el resto de los individuos de la misma especie. ¿Ya? Y ahí se empieza a constituir algo que tiene que ver con la observación arbitraria que hacemos los seres humanos, donde nosotros decimos, ese grupo de esa especie es distinto del grupo de allá y nosotros empezamos el camino de identificar patrones raciales. Es decir, esos de allá, esas cabras de allá, que tienen ese color, que tienen esa forma, que tienen esos cuernos, son más dóciles que esas otras cabras del otro lado. ¿Ya? Y en el proceso de domesticación eso hace muchas diferencias y desde que formamos la ganadería esas diferencias han comandado la forma en que modelamos estos grupos animales para darles utilidad a nuestro uso. ¿Ya? Entonces, me voy a concentrar en la especie ovina para dar un ejemplo, pero esto que les voy a mostrar con otros números y otras métricas es igual en otras especies. La especie ovina, por ejemplo, tiene un código genético que posee 2.620 pares de base. Los pares de base, estos son los que constituyen el ADN. ¿Ya? 2.620 billones de pares de base. Este patrón de especiación, esa cantidad de millones de pares de base, se estructura en 54 cromosomas y del orden de 20.000 a 25.000 genes. ¿Ya? Y en esos 20 a 25.000 genes están todas las características que nosotros identificamos en una oveja. ¿Ya? En una cabra será otra cifra, pero también hay una cantidad de genes, también hay una cantidad de cromosomas y también hay una cantidad de pares de base. Y dentro de estos 20 a 25.000 genes que se organizan en distintos grupos, siempre con 54 cromosomas en la especie ovina, deben haber aproximadamente unos 1.000 grupos distintos que vamos a llamar patrones dentro de la especie, intraespecie, que son patrones raciales. No necesariamente son razas, pero son diferenciaciones al interior de la especie que uno pudiera tratar de manera distinta, ¿ya? Separar, ¿ya? Seleccionar de manera distinta. Por lo tanto, hay 1.000 grupos dentro de la especie ovina que podríamos llamar razas. En la caprina habrá otra cantidad, en la caprina son unas 400 más o menos, en bovino hay otra cantidad, en gallina, etcétera, etcétera, en pavo, en cerdo y en otros de estos grupos de animales de granja van a haber otras cantidades, pero en todos se expresa esta diversidad dentro de la especie. Ahora, estos patrones o grupos raciales son poblacionales. ¿Qué quiere decir que sean poblacionales? Que sirven una curva de Gauss, es decir, que hay una media, hay un grupo de animales que son el típico de esa especie, o sea, perdón, de esa raza, pero también hay diferencias dentro de la raza y por lo tanto, si nosotros vamos a decir que las vacas Holstein Friesian, por ejemplo, son blancas con negro, la mayoría de esas vacas van a ser blancas con negros, pero van a haber vacas dentro del Holstein Friesian que van a ser más blancas que negras y van a haber otras que van a ser más negras que blancas. Y así para cada una de sus características. A eso se refiere con que son poblaciones, es decir, no son clones. Una raza no es un grupo de animales todos iguales, sino que es un grupo de animales que se parecen en torno a una media, pero que tienen una diversidad interior, una diversidad interna. Entonces, uno de los desafíos para construir ganadería es cómo yo identifico estas poblaciones. La identificación de patrones poblacionales en las razas es muy importante para poder decir ahí hay una raza, ¿ya? Entonces, cuando uno toma cualquier característica, la altura, el largo, el peso, la composición de la lana, etcétera, las características de los distintos individuos de la especie se van a expresar en un gráfico como lo que tengo aquí. Es decir, van a haber grupos, como este grupo verde, que se tiende a parecer más entre sí que este grupo azul o que este grupo rojo, y va a haber un grupo disperso como el amarillo, etcétera. ¿Ya? Yo cuando miro esta figura, ¿cierto? Yo puedo decir, oye, aquí a lo mejor los rojos son una raza, o a lo mejor el azul es una raza, o a lo mejor el verde es una raza. ¿Ya? Es decir, yo puedo identificar patrones raciales. Cuando yo los identifico y los describo,
Yo al describirlo voy formando una cierta estructura, porque yo voy a decir, mira, estos rojos que están aquí, que son los animales más altos, vamos a decir que son los más altos, pero también dentro de los más altos vamos a elegir a aquellos que tienen cuernos y tienden a tener más pelo blanco que pelo negro. Entonces yo voy formando una estructura de selección. Cuando yo formo esa estructura de selección y la defino, entonces yo constituyo una raza que es algo que ya yo puedo escribir y describir y por lo tanto esta expresión desordenada de la diversidad dentro de la especie yo la voy constituyendo en grupos que voy transformando en razas. Por eso que se dice que las razas son expresiones arbitrarias que hacemos los seres humanos y que en este caso los ganaderos cuando van seleccionando, cuando fueron domesticando a todos estos animales de granja, fueron haciendo estas selecciones y fueron constituyendo razas por su utilidad. ¿Ya? Entonces, este proceso de caracterización nosotros lo realizamos todos los días eh, cuando identificamos los animales que vamos a usar en una ganadería, pero a nivel de país o de un territorio grande también es necesario caracterizarlas para poder saber si tenemos una raza, dos razas, cinco razas o 30 razas. ¿Ya? Y a partir de ahí surge el concepto de inventario racial. El inventario racial no es otro que el descriptor de la cantidad de poblaciones raciales que hay en un territorio, que hay en una región, que hay en un país y que hay a nivel global. ¿Ya? Con todo esto, uno pudiera asumir una cierta definición de raza, importante desde el punto de vista metodológico para saber de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que va a ser una raza? Primero que nada, una población de animales, y como población, como digo, tiene varianza. Con caracteres morfológicos, o fisiológicos, o psicológicos, dentro de rangos acotados. Es decir, no son todos iguales, pero sí hay unos ciertos rangos. Es decir, nosotros vamos a decir, mira, la oveja merina es de tal tamaño, tiene una lana fina que varía entre tanto y tanto, pero va a ser un rango de variación. Acotado, pero un rango de variación que le son propios y por lo que se distingue de otras poblaciones de su misma especie, se distingue, se tiene que diferenciar de otras poblaciones de su misma especie y esa diferenciación tiene que ser a través de variables objetivas que nosotros podamos medir. ¿Ya? Y la característica de esa diferencia es que se transmite a través de la herencia dentro de un margen de fluctuación conocido. Es decir, los hijos de los merinos también van a ser merinos, aunque puedan ser un poquito distintos, no necesariamente igual a sus padres ni a sus abuelos, un poquito distintos, pero van a seguir siendo merinos, ¿ya? Y por lo tanto ese margen de fluctuación va a ser conocido y estable en el tiempo. Y por eso las poblaciones raciales tienden a multiplicarse y a seguir siendo en el tiempo relativamente parecidas a como eran en sus ancestros, habiendo de por medio procesos de selección de los ganaderos, etcétera, pero tienden a mantener ciertas características con cierto nivel de estabilidad. Ya. Aquí hay una definición que me parece operativa, nos va a servir para varias cosas, así que se las dejo planteadas. Ahora, ¿dónde está el origen de esta variación? Bueno, nosotros esta variación tenemos que ver varias cosas. Primero, nosotros tenemos individuos que constituyen una población y esas poblaciones o grupos raciales constituyen la especie. ¿Ya? Y desde el individuo a la especie, como los individuos son todos diferentes y como en la constitución de las poblaciones hay cierto nivel de selección, ya sea natural o selección antrópica, entonces vamos constituyendo una especie que va teniendo muchas diferencias al interior. Entonces hay un proceso de variación que es natural, pero que está sustentado en una serie de procesos biológicos muy importantes. Están acá abajo la mutación, la deriva génica, la selección natural, la migración, el aislamiento reproductivo, que van generando cambios acumulados en el tiempo que van generando esas diferencias. ¿Ya? Ahora, nosotros los seres humanos, ¿cómo aplicamos aquí? Nosotros hacemos mejora genética. ¿Cómo hacemos mejora genética? Esto hay que entenderlo. Nosotros hacemos mejora genética en vez de a la selección de individuos. Y al seleccionar los individuos con ciertas características y no otros, lo que hacemos es eliminar la diversidad. Eso es lo que hacemos los mejoradores genéticos. Por otro lado, la conservación genética es una fuerza exactamente en el sentido contrario a la mejora genética. La conservación lo que intenta es mantener dentro de la especie a todos los individuos que tienen aportes genéticos distintos y expresiones fenotípicas distintas. Independiente que unos rindan más y otros menos, son todos importantes por algunas cuestiones que les voy a plantear. ¿Ya? Esto también para tenerlo claro.
De repente confundimos, decimos, oye, estamos haciendo mejoramiento genético para poder conservar la especie. No, no, no. La mejora genética no conserva la especie, expulsa genes de la población. La conservación es justamente retener genes y para eso los conceptos de rendimiento, de productividad son dejados aparte y empezamos a usar otros conceptos que vamos a tratar en breve. Por otro lado, ¿cierto? Veíamos que las poblaciones tienden a parecerse y pueden ir diferenciándose y cambiando en el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué las ovejas llegan a ser 1000 razas distintas? ¿De dónde surge esa variación? Recién veíamos que hay unas fuentes de variación que son biológicas. Bueno, hay 4 fuerzas que son muy importantes en el cambio de una población raza. ¿Ya? Aquí tenemos una foto muy bonita de un cordero de raza chilota. Y la primera fuerza que enfrenta una raza cualquiera, de cualquier animal de granja, es la selección. ¿Ya? Lo que hacemos año a año cuando decidimos dejar unas ciertas hembras para cruzarlas con unos ciertos machos para poder hacer la producción, esa es la primera fuerza que transforma la población racial. Puede ser a través de la extensividad de la selección natural o a través de la intensividad de la selección humana. ¿Ya? Aquí hay 2 seleccionadores, el ganadero en la manga que va seleccionando qué animales se quedan y cuáles no se quedan, y por otro lado el clima, el entorno, los depredadores que van eliminando a ciertos individuos y no van eliminando a otros que sobreviven. ¿Ya? Es la primera fuerza que hace que cada 10, 20 o 30 años uno mire una raza y diga, oye, ahora antes eran más chicos, eran más grandes, ahora eran más aquí o eran más allá. En segundo lugar, hay una fuerza que se llama la de migración, que es que dentro de una población racial a veces se introducen reproductores que no pertenecen al patrón racial. Hibridismo le vamos a llamar, ¿cierto? En algunos contextos. ¿Cierto? Se mete un carnero que no era el carnero del vecino, se mete y se introducen genes que no corresponden al patrón racial de la población. O por otro lado, a veces uno toma la decisión de vender una cantidad de hembras o de sacar una cantidad de hembras para llevarla a otro territorio y que se empiezan a cruzar con machos de otras razas y por lo tanto esas hembras es una resta de genes del patrón original y por lo tanto eso también genera ciertos cambios, sutiles cambios, pero que en el tiempo se van acumulando. Una cuarta fuerza importante es la endogamia, el cruzamiento entre parientes, ocurre mucho en el mundo ganadero. Por ejemplo, el intercambio local de reproductores con la idea de que si el reproductor es del vecino, entonces no tiene nada que ver con el mío, y puede que sean primos, puede que sean medio hermano, ¿ya? Muchas veces nosotros decimos voy a hacer un cambio de genética, voy a comprarle al vecino de la comuna del lado, y el vecino de la comuna del lado el año pasado vino a comprar a nuestra comuna. Entonces, se produce cruzamiento entre parientes, ¿ya? También se produce retención de reproductores, a veces no compramos un carnero y dejamos uno de los que tenemos, o un gallo que ya teníamos, o un toro que ya teníamos, y se empieza a cruzar con sus hijas o con sus medio hermanas, ¿ya? Y como todo esto ocurre en un contexto donde la mayoría de los ganaderos no usa registros, entonces es imposible saber qué está ocurriendo, pero está ocurriendo. Y cuando se produce endogamia y los genomas se parecen del padre y la madre, entonces se empiezan a producir la aparición de rasgos primitivos, como estos colores, por ejemplo, que estamos viendo aquí en este cordero, como esas manchas y otras características que son propias de el retroceder hacia los ancestros en la expresión de los genes. ¿Ya? Y finalmente, uno de los efectos menos conocidos, pero más rotundos, que es la deriva génica, que es lo que llamamos el efecto fundador. ¿Ya? Entonces, cuando los españoles, por ejemplo, trajeron ganado a las Américas, no trajeron una muestra representativa del ganado que ellos tenían. Trajeron lo que pillaron. Y si eso que pillaron estaba más sesgado hacia un lado o hacia otro, se pone siempre el ejemplo de los caballos, y para traer caballos en las carabelas metimos caballos chicos para que entraran más caballos, entonces nosotros generamos un efecto fundador porque las poblaciones de caballos que llegaron a América eran en promedio más pequeñas que las que habían en Europa. También a veces por efecto de alguna enfermedad se reduce la población, se mueren los animales que tenían ciertas características, eso también genera un efecto fundador. Y a veces cuando vendemos hembras,
a otro país cuando hacemos una exportación y nos ponen unas ciertas características, que sean de esta altura, que sean de este peso. También nos sacamos una cantidad de animales con cierto patrón que eliminan ciertos genes dentro de la población y por lo tanto la población tiende a cambiar sutilmente. Estas cuatro fuerzas operan simultáneamente para que una población de animales que lleva un largo tiempo en un territorio, en el tiempo vaya siendo distinta. Son fuerzas de diferencia. Eso hace que para que abordemos ahora ya todas estas explicaciones para poderles decir que cuando nosotros nos centramos en las razas criollas, en las razas locales, nos encontramos con poblaciones animales que son el resultado de todo lo que les he contado. Son distintas, que están ahí al margen, que a veces no están bien trabajadas como razas, son una expresión, sí, un patrón poblacional, que están en condiciones muy duras, muy difíciles, que enfrentan una serie de estos fenómenos, ¿ya? Y dentro de eso hay varios conceptos de raza o variantes que es importante tener en consideración. Primero, hablamos de razas nativas o autóctonas, ¿ya? Nos gusta este concepto porque es un concepto que aproxima la idea de raza a algo propio, ¿ya? Lo nativo, yo soy nativo de acá, me hace dueño de casa, ¿ya? Entonces cuando nosotros decimos, no, esto, siempre han habido ovejas acá, son nativas de acá, ¿ya? Pero veamos bien la definición. Nativa y autóctona son sinónimos, ya para que no hagamos diferencia. Cuando hablamos de algo nativo o autóctono, estamos hablando de una especie, raza, puede ser una especie en algunos casos, en nuestro caso una raza, originada en un territorio específico donde se formó y se ha desarrollado y mantenido históricamente. El concepto resalta el origen histórico geográfico, ejemplo, las llamas en el altiplano, la gallina mapuche acá en el sur de Chile, ¿sí?, que no llegó con los españoles, las llamas que estaban de antes, siempre han estado en este territorio, ya sea como especie de llama o en el caso de la gallina mapuche como una variante que pudiera ser más un patrón racial. Eh, Eso es autóctono nativo, ¿ya? No hay registro de cuándo llegaron, siempre han estado aquí. Es distinto al concepto, por ejemplo, de criolla que usamos en el título de la presentación. ¿Qué es lo que es criollo? Criollo es una población animal que desciende de ganado traído por los colonizadores europeos. Principalmente en América hablamos de lo que trajeron los españoles y los portugueses, y que en este periodo de tiempo, 500 años, poco más, se han diferenciado localmente. Es decir, estas poblaciones ya no son como las que llegaron, no son como su ancestro en origen, y les llamamos criollos porque nacieron acá y se desarrollaron acá, ¿ya? Tenemos el ovino chilote como un ejemplo, el bovino criollo patagónico, el caballo chilote, y así en cada país de América vamos a encontrar la churra navajo, vamos a encontrar varios criollos en distintas partes que forman, eh, integran este grupo de los animales o razas animales que se han desarrollado en América y que hoy día son propios, ¿ya? Se han adaptado, tras 500 años de reproducción se han adaptado, ¿ya? Por otro lado, tenemos el concepto de raza local. Y aquí hay que hacer una diferencia con lo anterior, ¿ya? La raza local es una población de larga adaptación a una región o territorio, pero que no es originaria de aquí y tiene un sutil nivel de diferenciación. Es decir, puede ser un animal que llegó hace 100 años, hace 150 años, que los animales que no se adaptaron ya murieron, las generaciones que están son las que se adaptaron, tienen alguna utilidad en el territorio, la gente las reconoce, la gente las reconoce como el tipo de animal que tenían sus abuelos o sus bisabuelos, y desde ahí hay un cierto grado de pertenencia, pero no tiene el grado de adaptación de 500 años de una criolla y tampoco es originaria del territorio, ¿ya? Y vamos a tener muchas razas locales, particularmente aquí aparecen incluso razas inglesas y de otros orígenes que han llegado al territorio en los últimos 150 años. Y que también nos abre la puerta a entender que cualquier raza que nosotros traigamos al territorio, cualquier pool de genes de estos animales de granja, tarde o temprano se podría transformar también en una raza local. Eso para tener claro que la raza local no es una definición per se, sino que es un proceso de localidad que se va desarrollando en el tiempo
y después de 150 años, hasta la raza más exógena que nosotros estemos mirando en este momento, pudiera ser una raza local en su momento. ¿Ya? Todo esto que le he contado hasta ahora, ¿cierto? Hace que uno se haga algunas preguntas. Primero, ¿será bueno que haya tanta variación? Se plantean a nivel profesional, nos planteamos mucho. Tal vez deberíamos tener una sola raza de ovejas y trabajar con ella. Por otro lado, ¿no será mejor algo más estándar? Es un típico pensamiento de la parte productiva. ¿Ya? Si tuviéramos un solo tipo de oveja, un solo tipo de gallina, un solo tipo de pavo, podríamos industrializar de mejor manera. ¿Ya? Eh, porque si varía, la idea nuestra es que si varía, si hay mucha variabilidad, es más difícil de manejar. Claro, claro, claro. Si los corderos son todos de distinto tamaño, es más difícil de manejarlo en la granja, de dosificarlo. Si la lana es de distinto color, es más difícil seleccionar. Si las gallinas ponen de todo tipo de huevos, es más difícil venderlo, etcétera. Entonces, la estandarización es algo que nos nace porque nos facilitaría las cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la diferencia nos dificulta el manejo y la dificultad de manejo es sinónimo de mayor costo. Entonces aquí tenemos un primer problema. Porque esto el ganadero lo va a compartir conmigo y va a decir, sí, mira, yo la verdad las cosas que prefiero tener puras gallinitas de esas blancas que dan huevos de este tipo. Es más fácil, le doy la misma comida a todos. Eh, y esto es una fuerza muy poderosa que afecta la conservación de las razas. ¿Ya? Pero por otro lado tenemos este fenómeno. ¿Eh? Lo que les estoy mostrando aquí es un mapa de los últimos 100 años de variación de temperatura en el planeta, en lo que todos conocemos y hablamos abundantemente del cambio climático, que no es solo una variación de temperatura, sino que también es un cambio en el comportamiento de todas las variables biológicas y biogeográficas. Cambian los microorganismos, cambian las plantas, el crecimiento de las plantas, la humedad del suelo, la descomposición de la materia orgánica, o sea, cambia todo. Y cuando todo cambia, nuestro ganado, nuestras razas sienten el efecto y tienen que echar mano a sus capacidades distintas para poder adaptarse. Y dentro de esa diversidad que tienen gracias a todos estos procesos de variación que les mostré, algunas logran adaptarse y pasan hacia el futuro, y otros grupos de individuos dentro de esas poblaciones raciales no logran adaptarse y no pasan hacia el futuro. Pero desde el punto de vista de la humanidad, si vamos a tener ovejas en 100 años más, va a ser porque las ovejas de hoy tenían las diferencias suficientes para poder enfrentar este cambio climático y algunas de ellas al menos pasar hacia el futuro. Así que es en momentos como estos, que no son comunes, ¿eh? No hemos vivido siempre el cambio climático, pero se produce este efecto del cambio climático ahora y la diversidad es una de las pocas herramientas que tenemos para enfrentar en el corto plazo lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa con los genes? Los genes, esta diversidad genética de la que yo hablaba, se expresa interactuando con el medio ambiente. Entonces, cuando ustedes tienen un pool de genes, ese conjunto de genes de una especie o de un grupo racial se va a enfrentar a eventos ambientales como el cambio climático y también a eventos humanos como la selección, la migración y estas cosas que yo les mencioné, ¿cierto? A los seres humanos nos va a dar por eliminar los que tienen cacho, la lana que es muy gruesa, los que cojean mucho, las que dan menos leche, etcétera. Y por otro lado, la sequía, el frío, los suelos blandos, van a ir afectando y eliminando también individuos. Y producto de eso, el pool de genes va a tener expresiones distintas. Entonces va a aparecer un fenotipo 1, una expresión, un fenotipo 2 y un fenotipo 3. Grupos raciales. Grupos raciales que van a ir desde ese pool de genes sobreviviendo hacia el futuro, ¿ya? Y expresándose hacia el futuro. Y nosotros vamos a decir, mira, yo me quedo con esta raza que no es tan rendidora, que no es tan rendidora, pero sabes que cuando hay sequía, cuando hay malos pastos, cuando hace mucho frío, cuando hay tiempo muy duro, este animal siempre ha sobrevivido. Este es el que mejor anda en la nieve, ¿ya? Este es el que funciona mejor con poca comida. Este, cuando uno está pobre y no tiene para comprar insumos, es el mejor compañero para el campo. Entonces, este fenómeno es muy importante
porque es el que permite y explica por qué ciertas razas han sobrevivido y otras se han extinguido. ¿Ya? Es un proceso profundo de adecuación biológica. ¿Ya? Y es aquí donde la diversidad genética juega un rol fundamental. Lo está jugando todo, este partido se está jugando todos los días en todos los campos de todos los ganaderos, con todas las especies que hemos mencionado. Entonces surgen las adaptaciones de todo tipo. Hay animales que son más eficientes energéticamente, es decir, que frente a una baja muy brutal de frío, son los que van a presentar hipotermia al final. Hay rusticidad digestiva, hay animales que comen cualquier cosa y engordan, en el ganado vacuno, en el ganado bovino, en las gallinas, en los cerdos. Hay animales que son capaces de seleccionar muy bien el alimento que comen y por lo tanto, con respecto a otros que no lo seleccionan también, son capaces de, frente al cambio climático, adaptarse mejor. ¿Ya? Capacidad motriz, hay animales que son capaces de ir muy lejos a buscar alimentos y otros que no tanto, dentro de la misma especie. Habilidad materna, hay en las ovejas en particular hay animales que dan más leche, que cuidan más al cordero, que le enseñan cosas, ¿ya? Resistencia a enfermedades de todo tipo y defensa antidepredador, capacidad de enfrentar a las otras especies carnívoras que también quieren sobrevivir y que van a tratar de cazar, comerse, depredar a las especies de ganado que nosotros tenemos. Todo este tipo de adaptaciones nosotros las podemos apreciar en el campo o las van a apreciar los ganaderos porque el ganado que necesitan ellos, bajo las condiciones que ellos viven, tiene que tener algunas de estas habilidades que están aquí. ¿Ya? Y por eso que no es solo esta raza tiene mejor rendimiento, no solo esta oveja engorda más y da piernas más grandes, pero es la primera que se come el puma, a lo mejor, o es la primera que muere de frío. Entonces el ganadero tiene todos estos criterios de habilidades que busca, además de que el animal dé un buen producto. ¿Cómo nosotros observamos esta eficiencia adaptativa? Por ejemplo, aquí hay un estudio que nosotros hicimos hace unos años en Chiloé, donde comparamos tres razas que se habían externas, digamos, que se habían llevado a Chiloé en los últimos 30 años, Paul Dorset, Suffolk Down, Romney March, contra la chilota, que es una criolla que llevaba 500 años ahí, ¿ya? Y lo que nosotros podemos ver es que al no dar ración, en el momento en que no dábamos ración invernal, nada, absolutamente nada durante el invierno, acá en invierno no crece el pasto, no hay nada, la chilota tenía el mejor desempeño en kilos de peso vivo por cordero a los 100 días, el mejor. Y la raza introducida les iba mal, sin darles ración. Sin embargo, cuando ya empezábamos a dar una cierta ración invernal, la chilota caía y empezaba a ser superada, por ejemplo, por el Suffolk Down, igualada por el Romney Match. Y cuando la ración iba subiendo, la ración invernal iba subiendo de grano, evidentemente la chilota empezó a quedar último y las otras empezaron a sacar su ventaja. La última introducida, que era Paul Dorset, una raza de alto desarrollo muscular, solo pasaba a ser exitosa cuando tenía una ración alta de grasa. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos trata de decir este cuadro? Bueno, que hay un costo desadaptativo. Fíjense, cuando una oveja enfrenta un déficit alimentario, e insisto, puede ser una vaca, una cabra, un cerdo, eh, nosotros lo que vamos a hacer, si no hay la suficiente comida y nos damos cuenta que el animal está con hambre, que le falta comida, nosotros lo vamos a suplementar, le vamos a dar algo que no crece ahí naturalmente. Lo vamos a comprar, vamos a gastar en eso. Y vamos a gastar más, entre mayor sea ese déficit alimentario, más vamos a gastar. Bueno, la diferencia de la suplementación que tengamos que hacer para que ese animal sobreviva o para que produzca, esa medida, ese déficit, esa brecha, es el costo de su desadaptación. La oveja que está adaptada no necesita suplementación porque va a sobrevivir igual. La pasaría un poco mejor si le diéramos algo, pero va a sobrevivir igual, porque se ha adaptado a consumir lo que ahí crece. El déficit alimenticio es una medida de cuando una especie o una raza no está adaptada a un territorio.
Entonces, una discusión que siempre tenemos con los ganaderos, vamos a traer razas nuevas, pero comerán más, necesitarán más medicamentos, van a necesitar una serie de intervenciones humanas. Claro, ¿por qué? Porque no son de ese contexto y vamos a tener que suplementar esa desadaptación. ¿Ya? Prosigo. Entonces la producción ovina en nuestros campos, ¿cierto? Va a ser el resultado de los recursos ambientales. Tenemos que conocer los recursos ambientales como clima, diversidad de especies vegetales que hay ahí, y de recursos económicos donde nuestro ganadero va a aportar su capital y su trabajo para tratar de hacer producción ovina. Y a través de lo que llamamos la tecnología va a tratar de que ese trabajo, ese capital, esos recursos ambientales produzcan un producto y para eso va a usar una especie o una raza, en este caso, nuestras razas criollas o razas locales, que sean la base genética de esa producción. ¿Ya? Y eso le va a permitir generar una cierta calidad de producto y al mismo tiempo va a ser el resultado de una cierta adaptación. Y van a haber muchos ganaderos que les van a decir a ustedes, ¿sabe qué? Yo tomando en cuenta los años buenos y los años malos, la raza local, la raza criolla, la que siempre ha estado aquí, que nos da una calidad de producto a lo mejor que es el mejor, nos da el mayor rendimiento, pero es la que mejor se adapta. Entonces van a haber animales que por el lado de la adaptación se van a validar como razas criollas y razas locales. Por otro lado, por calidad de producto o por rendimiento, es posible que razas exógenas ingresen al territorio y las desplacen, pero pagando un costo de desadaptación. Entonces, van a haber razas, en este caso yo les muestro lo de las ovejas, pero van a haber razas de ovejas que tienen piernas más largas. Hay animales de Suffolk Down o Merino, Dorset, van a haber razas que tienen un mayor largo, que salen más chuletas en el corte, que tienen un mayor desarrollo de pecho y por lo tanto son mejores para el asado al palo, que son más anchos y que por lo tanto dan toda la carcasa exterior es más grande, tienen un mejor rendimiento industrial. Por lo tanto, las razas van a tener una relación con el producto que generan. Y por lo tanto, los animales más adaptados no son muy competitivos en dimensionalidad. ¿Ya? Eso es así. Pero estos animales no son muy competitivos en adaptación. Vienen de fuera. ¿Ya? Entonces, aquí hay que hacerse la pregunta, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que me es más fácil producir? ¿Ya? Frente a la variabilidad climática especialmente. Por otro lado, en eficiencia adaptativa, nosotros tenemos estas razas de aquí que tienen como característica una gran habilidad materna. Estas razas son muy buenas haciendo sobrevivir a sus crías. Estas razas de acá son muy buenas enfrentando depredadores, particularmente eh, pumas en algunos casos y zorros. Estas de acá son muy rústicas desde el punto de vista alimentario y estas de acá son muy rústicas desde el punto de vista de las pezuñas. Bueno, cada uno tiene que mirar su entorno ambiental en el que vive y decir, bueno, yo creo que por los depredadores que hay acá vamos a tener que buscar una raza que se pueda defender solo, porque yo no puedo estar ahí todo el día. ¿Ya? O acá los pastos son malos, o acá necesitamos a alguien que cuide a los corderos porque el ambiente es muy duro y por lo tanto va a tener que ser una raza de esta. Es decir, no es solo una decisión que tenga que ver con necesitamos producir animales más largos porque nos compran los animales más largos solamente, sino que también que los animales sobrevivan. Por lo tanto, la eficiencia adaptativa va a tener que equilibrarse con la calidad del producto. Y también, ¿qué raza o qué grupo, qué patrón dentro de la especie vamos a elegir para esto? Y aquí las razas locales y las razas criollas tienen un plus. A diferencia de la dimensionalidad corporal, aquí ellas sí tienen la carrera ganada porque la adaptación ya hicieron el camino de la adaptación. Su costo de desadaptación es mucho menos. Son mucho más eficientes ambientalmente. Entonces aparecen los distintos sistemas de manejo. También ustedes verán que en un mismo territorio, con las mismas variables ambientales, hay gente que hace un manejo más intensivo, con más insumos, ¿ya? Con mayor costo de desadaptación, semi-intensivo, básico y manejo precario. Es decir, el manejo precario es aquel manejo donde faltan cosas fundamentales, el manejo básico está todo lo mínimo, manejo semi-intensivo, hay algunas cositas que están mejor y el manejo intensivo ya hay una abundancia de, de insumos, ¿ya? Bueno, aquí se juega una carrera que tiene que ver con la rusticidad. Si yo estoy más cerca de los manejos precarios, necesito rusticidad.
Si yo estoy con un sistema más intensivo, necesito especialización, porque si yo meto un animal muy rústico a un manejo intensivo, no va a tener efecto. Vamos a perder recursos, ¿ya? O dicho de otra manera, si yo tengo un animal muy especializado, o le doy un manejo intensivo, no lo tengo. Porque un animal muy especializado, si lo meto en un manejo precario, lo único que voy a hacer es hacer sufrir al animal y hacer que se le mueran sus crías. Sea gallina, sea pavo, sea codorniz, sea una cabra, ¿ya? Cualquiera de nuestros animales de granja. Por lo tanto, ¿dónde juegan aquí nuestras razas locales y criollas? Juegan aquí, en el manejo básico, precario y semi-intensivo. Aquí juegan, aquí son muy buenas, ¿ya? Si, con selección podemos mejorarla, mejorar su dimensionalidad, mejorar su valor de producto, pero aquí juegan muy bien. Y en un contexto de cambio climático, yo diría que son un valor a tener en cuenta. Entonces, nos volvemos a hacer preguntas. No, ya no nos hacemos la pregunta si tienen que ser todo igual o todo distinto. Nos preguntan, ¿qué vamos a producir? Queremos producir, en este caso, de las ovejas, corderos. Queremos producir huevos, queremos producir queso de cabra. ¿Qué queremos producir? ¿Dónde lo vamos a producir? ¿En la zona fría, en la zona húmeda, en la zona costera, en la cordillera? ¿Dónde? Porque eso va a determinar la adaptación que hay que tener. ¿Cómo lo vamos a producir? Ah, no, es que yo tengo dinero y le voy a meter todos los insumos, es decir, voy a pagar el costo de esa adaptación o los voy a llevar y que los animales se los arreglen solos. Puede ser cualquiera de esas cosas. Pero contestando todas estas preguntas, entonces yo puedo decir, ah, entonces voy a usar este esquema racial. Entonces voy a conseguir un animal rústico. Entonces voy a llevar un animal especializado. Entonces voy a llevar un animal que me va a dar las mejores piernas, pero voy a llevar los insumos que requiere. O voy a llevar un animal que no da tanto tamaño ni tanta dimensionalidad, pero que va a sobrevivir en esas condiciones. Entonces, ¿qué criterio vamos a usar para conservar? Pues no podemos conservar a todas las ovejas o a todas las cabras o a todas las gallinas. Pero ¿qué criterio vamos a usar? ¿Cuándo vamos a decir que una raza está en riesgo de extinción? O sea, aquí yo les muestro un trabajo de ovinos en que a la misma raza ovina en Chile, acá en Chile, les aplicamos tres criterios de selección, que se los voy a explicar ahora, o sea, perdón, de conservación. Aquí tenemos nuestras cuatro razas. Lo primero que hicimos fue aplicar un criterio que es un indicador con genética molecular, que es el aporte a la diversidad genética global. Es decir, lo que calculamos es que un individuo, sea el que tiene genes más raros dentro de la raza. Es decir, yo como individuo tengo unos genes que en mi raza existen muy pocos, por lo tanto yo soy valioso. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, y dentro de la especie ovina, nosotros dijimos, bueno, apliquémoslo a nivel de raza. Bueno, ¿por qué habría que conservar alguna de estas razas que están aquí? Romney, Marsh, Corrigal, Suffolk Down o Chilota. Si yo aplico este criterio, lo que estoy diciendo es, mira, voy a aplicar aquí como concepto eh, a más positivo, más cerca del cero, aporta menos a la genética de la especie. A más negativo, aporta más porque los genes que tiene no son muy abundantes dentro de la especie. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Que la raza Romney Marsh no es mucho lo que aporta a la diversidad de la especie. Sin embargo, la raza Chilota tiene muchos genes que en la especie son escasos. Suffolk Down y Cordial son intermedios. Por lo tanto, si yo usara el criterio de Caballero y Toro del 2002 para conservar, yo tendría que decir la raza Chilota hay que conservarla. Hay que invertir plata en conservar esta porque esta tiene muchos genes de la especie ovina que son raros. ¿Ya? Por otro lado, si yo uso el concepto de divergencia genética de Petit 98, que es que tenemos animales, que tenemos armados genéticos especiales, es decir, aquí tenemos animales que expresan características especiales independientes que tengan genes raros o no tengan genes raros. Yo tendría que decir que quienes aquí tienen la mayor particularidad genética, son los más negativos, serían Suffolk Down y Corral. Seguramente porque están muy hibridados. Como están muy hibridados, hay muchos arreglos genéticos ahí que son muy particulares. Entonces me voy a encontrar yo con que la chilota, en este caso, y si yo uso este criterio, la chilota no la voy a conservar. La Romney Marsh tampoco y tendría que conservar o Suffolk Down o Corral.
Segundo criterio académico va a conservar. Es decir, este criterio o este criterio nos da lo mismo porque conserva a uno y no a otros. ¿Ya? Y finalmente, el criterio que más se usa. Tal población está en riesgo de extinción porque quedan pocos animales. Tal población no tiene ningún problema porque hay muchos animales. Bueno, hablando de ovejas, les tengo que decir que en el mundo hay 1.200 millones de ovejas, así que en riesgo de extinción, si es por esto, no hay ningún problema con la oveja. ¿No? Otra cosa será si les faltan genes o no les faltan genes, pero... Entonces, este censo que es el que más se usa, que es el que usa FAO además, nos dice que de la chilota, al momento que hicimos esta evaluación, habían 5.000 animales, Shuffle Down habían 3.000 en Chile, Romney Marsh habían 500 y Correal 50.000. Con lo cual yo tendría que decir que Romney Marsh es la que hay que conservar, porque quedan pocos. Correal no hay que conservar nada porque hay mucho. Pero si yo me voy ahora raza por raza, la chilota habría que conservarla porque tiene genes que son raros en la especie, no habría que conservarla porque no tiene tantos individuos particulares, y habría que conservarla, no, porque todavía tiene una buena cantidad de ovejas, ¿ya? Suffolk Down no habría que conservarlo porque no tiene genes raros, pero sí tiene particularidades de expresión genética y quedan poco en Chile. Corredal, hay mucho, a pesar de que tiene altos arreglos genéticos particulares. Y Romney Marsh definitivamente queda un poquito, seguramente este es el que conservaríamos, eh, a pesar de que no tiene nada especial dentro de la especie ovina. Entonces, es muy importante también considerar esto, porque al final del camino de una raza local o criolla que es valiosa, nosotros tenemos que tomar la decisión de conservarla, conservar toda su diversidad genética. Y aquí también hay un camino por hacer, ¿ya? De entender también qué es lo que vamos a conservar, animales o genes. Finalmente, mencionarles que ha habido una transformación en el mercado de alimentos en los últimos 20 años. Hay mucha demanda ligada a productos con pertenencia local, algo que sea del territorio, algo que sea de ahí. Yo visito el territorio, quiero comer algo de ahí, la gastronomía local, el queso local, la leche local, la carne local, los huevos azules, etcétera. Hay pertenencia identitaria de las personas que se transforman en una fuerza de diferenciación. O sea, las personas buscan cosas especiales y eso hace que busquen cosas distintas. Y por lo tanto, la diferenciación de productos se transforma en algo importante en este mercado de alimentos. ¿Ya? Surgen las garantías de origen, la gente quiere comer cosas que son de ese territorio, que son en origen de ahí. Y por lo tanto aparecen estos productos típicos como nuevos productos alimentarios. ¿Ya? Y eso hace que la ternera de Galicia, ¿cómo se llama? Qué sé yo, uno patagónico, el cordero chilote, la gallina mapuche empiezan a tener un valor que va más allá de su tema genético, sino que tiene que ver con sus productos. Y ya no tiene que ver con la dimensionalidad industrial de si la pierna era larga o el lomo era ancho, sino que tiene que ver con que es original de ahí. Y como es original es valioso. Y esto nos da un segundo empuje a las razas locales y razas criollas, porque las razas locales y criollas no solo tienen menos costo de adaptación, sino que además ahora sus productos tienen valor de origen. Hay que construirlo, pero tienen ese valor.